Nombre del Señor. En esta mañana eh, quiero retomar el estudio, ¿cierto?, de los profetas y vamos a ir con un segundo tema relativo a lo que enseña el profeta Joel. Y por supuesto, así como en todos los profetas, el mensaje de ellos tiene siempre una aplicación, no solamente del contexto para sus oyentes, ¿cierto?, original, sino por supuesto también para nosotros en el día de hoy. Como introducción, mis hermanos, ahí ustedes pueden buscar Joel. Vamos a ver el primer capítulo, ¿cierto? Los versículos del 1 al 20. El último tema que estuvimos viendo fue una introducción al profeta Joel. Vimos algunas cuestiones hermenéuticas que son importantes a la hora de interpretar el texto y voy a hacer simplemente un repaso de esto. Y el tema de hoy lleva por título, ¿cierto? Como aparece ahí, el desafío de interpretar correctamente nuestra contingencia. El desafío de interpretar, ¿cierto?, nuestra contingencia, ¿cierto? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en lo secular, ¿cierto? Pero aún en lo espiritual. Y parte de esto también se desprende justamente de lo que está sucediendo en el contexto eh, cuando Joel está escribiendo a sus destinatarios. El desafío de interpretar correctamente. Ahora, repasando un poquito lo que hemos estado viendo, recuerden que generalmente los profetas escriben de una manera peculiar, no siempre es fácil entenderlos y esto se debe a que el pensamiento justamente de los profetas es circular. Estuvimos viendo eso o también a veces tienen en vista diferentes planos. El último cuadro que estuvimos viendo este es como una división de todo el libro con perspectivas diferentes, ¿cierto? Lo que está en café es la perspectiva directa, el contexto directo. La perspectiva en rojo, que está alzada un poquito hacia arriba, me está hablando de lo que está a punto de venir, lo que ya está aconteciendo, ¿cierto? Falta muy poco para que, en este caso Israel, en el contexto de Joel, sea invadido por el imperio asirio, ¿cierto? Y eso es un juicio venidero que está a las puertas. Pero lo demás, todos estos picos arriba, son cuestiones escatológicas que tienen que ver con lo que va a suceder en el futuro. Ahora, otra forma de verlo es esto. El profeta está acá y mira en cuatro planos. Lo que está en su contexto, lo que está muy pronto a acontecer, y estas dos últimas son en el plano escatológico, lo que sucede al final. Entonces, el autor va entremezclando estos cuatro aspectos en la epístola, y por eso muchas veces pudiera parecer un poco enredado leer justamente el libro de Joel, porque a veces el autor está hablando del contexto directo, a veces salta al futuro, o también salta, ¿cierto?, a lo que va a venir pronto. Entonces, por eso resulta a veces un poco difícil. Y a la luz de esto también, y a la luz del tema en cuestión, quiero, ¿cierto?, explicar una cuestión que tiene que ver con lo que sucede, en este caso, cómo interpretar correctamente nuestra contingencia, con un ejemplo específico. Pero antes, quiero invitarles a tener otro momento de oración. Señor, te doy gracias por tu palabra. Pablo dijo que ella es inspirada, es útil para corregir, para redarguir, para instruir. Y Padre, con ese concepto, con esa creencia plena en ella, es que cada predicador se para en este lugar para exponer tu palabra, no con una autoridad, Señor, intrínseca en nosotros, sino con tu autoridad, la autoridad que tú, cierto, tienes y la que tiene tu palabra expuesta. En esta mañana ayúdanos, Señor, a comprender el consejo, conocer, por supuesto, la palabra de Dios, pero también el contenido de ella, la aplicación de sus principios. En el nombre de Jesús. Amén. El desafío de interpretar correctamente nuestras contingencias. Y déjenme mostrarle un ejemplo de cómo, ¿cierto?, se produce un cambio de ideas que en algún momento son inconcebibles aceptarlas, pero pasado un tiempo no solamente llegan a ser aceptables, sino incluso llegan a ser legalizadas. Déjeme darle el ejemplo, ¿cierto? Ahí está nuestro título, de lo que es, ¿cierto?, el matrimonio igualitario, lo que defienden muchos políticos en el día de hoy, en que no hay ningún problema en que un homosexual se case con justamente un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. Déjeme mostrarle esto de la anatomía de la aceptación de algo inconcebible. ¿Cómo es que pasamos de A a B? Entonces, a la luz, obviamente, de lo que ha sucedido, por ejemplo, en nuestro contexto, en los años 70 y 80, la idea de matrimonio entre dos, es cierto, personas del mismo sexo era impensable.
Culturalmente, eso no se veía bien. Seguramente habían personas que practicaban, ¿cierto? Este pecado ocultamente, pero culturalmente o en el consenso público era algo impensable. Ya en los 90 se introducen en los debates, ¿cierto? Empiezan a popularizarse un poquito, ¿cierto? Y la sociedad claramente empieza a discutir los derechos de las herencias, ¿cierto? De las visitas médicas, cambiando el enfoque hacia una igualdad de derechos. La gente se traga el anzuelo y empieza a ser aceptable. Posteriormente, ¿cierto? Ya en el 2010 en adelante, entra a la discusión popular y claramente a la discusión política. Tras años de activismo, claramente, debates públicos, ¿cierto? Y la televisión hace un juego muy importante aquí, todo el tiempo dándole, ¿cierto? Tratando de meter ideas, ¿cierto? Exógenas, por supuesto, a lo que Dios ha establecido. Y de a poco la idea se empieza a normalizar, a aceptar y después se empieza a defender. Entonces aquí tenemos un proceso decadente, ¿cierto? Se hace popular y para ponerle la guinda a la torta, ¿cierto? Se hace legal. Y en Chile, justamente esto ocurrió el 9 de diciembre de 2021, fecha en que se promulgó la ley 21.400, en donde el matrimonio igualitario se legalizó en Chile. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay un proceso que es obviamente decadente. Y déjenme explicárselo con otro cuadro que usa de una teoría que inventó, ¿cierto? Un académico, un abogado de apellido Overton, y muchos seguramente han escuchado la ventana de Overton, que significa que cómo aceptas algo o cómo se acepta, cómo es la dinámica de poder aceptar algo inaceptable desde el punto de vista de las masas, desde el punto de vista, ¿cierto?, de la cultura. Aquí tenemos un cuadro, ¿cierto? La deconstrucción de la ética. Desconstrucción, perdón, deconstrucción. Construcción significa construir, valga la redundancia. Cuando tú construyes una casa, pones el fundamento, pones los paneles. La palabra deconstrucción justamente es destruir algo. Pero esto es a nivel filosófico, ¿cierto? Es a nivel sutil, por medio, ¿cierto?, de la reingeniería, ¿cierto?, de la sociedad, por medio de la reingeniería, ¿cierto?, del pensamiento. Y esto es obra, hermano, específicamente de Satanás. A veces exacerba la idea de la posesión demoníaca, ¿cierto? Especialmente en círculos más carismáticos pentecostales, pero la obra de Satanás en el día de hoy es otra cosa, es por medio de ideologías, por medio de fundamentos, por medio de fortalezas, como dice Pablo. Ahora, déjenme explicar esto. La anatomía de la aceptación de algo inconcebible, ¿cierto? Obviamente comienza con una idea que es inconcebible, totalmente rechazada por la moral pública. Después viene un segundo paso que es la concientización. Se discute por los entendidos, ¿cierto? Los activistas aparecen en los programas de televisión, ¿cierto? Los académicos empiezan a formular nuevos estudios, ¿cierto? Y hemos escuchado mucho de esto. Hasta se discute ciertas cuestiones que son, valga la redundancia, impensables. Masificación, dice este Overton, y después, ¿qué significa eso? Se muestra abiertamente en los medios como una posibilidad válida. Déjenme darle un ejemplo. La mayoría de los programas en el día de hoy siempre hay un personaje que o es homosexual o lesbiana. Y se normaliza como algo natural y entra por nuestra vista, por nuestros ojos, y culturalmente eso se va justamente normalizando. Reconsideración. La sociedad deja el dogma, ¿cierto? Porque eso es un dogma católico, es un dogma judeo-cristiano. Tienes que vivir en los tiempos modernos, las cosas han cambiado. Y por supuesto se abre la idea de validar a la persona que tiene una opción libre, puede tomarla. Finalmente después viene la popularización y esto es peligroso. La mayoría de la población no lo ve mal, de hecho lo apoya. Y hermano, esto ha ocurrido toda la vida. Un parámetro, por ejemplo, si la mayoría no está de acuerdo o la mayoría piensa algo, no significa que eso sea correcto. Y ese es generalmente un engaño. Y de hecho esto es parte obviamente de la evolución de un pensamiento, ¿cierto? Impensable, ¿cierto? A legal, a legalizar cuyo pensamiento. Y como ya hemos visto, legalización por medio de la ley se impone una moral. Se dice que el Estado es un Estado laico, que no tiene que meterse con la religión, pero igual asume una postura moral y ética y la impone por medio de la ley. ¿Se dan cuenta en dónde estamos viviendo? El tema tiene relación, ¿cierto?, a el desafío de interpretar correctamente nuestra contingencia. Y esto es lo que está pasando en el profeta Joel y lo vamos a ver. Sin embargo, déjenme terminar este recuadro importante también aquí.
mencionando que esto es un camino decadente. Hay un proceso de deconstrucción. ¿De qué cosa? De destruir, hermanos, los fundamentos éticos y morales que Dios establece en su palabra. ¿Cuál es el propósito? Bueno, se normalizan tres cosas: una moralidad situacional, y de ahí vienen otros conceptos que son un poco también similares o primos, ¿cierto? Se instala la amoralidad y después viene la inmoralidad. Y déjenme explicar estos conceptos que pueden ser un poquito, ¿cierto?, difícil de entender. Se normaliza la moralidad situacional. Déjenme explicarle esto. La ética situacional, la base de la moral situacional, sostiene que la moralidad de una acción depende del contexto y de las circunstancias específicas de cada individuo, no de reglas universales o absolutas. Por eso que una persona situacional, si el contexto y las circunstancias lo demandan, esa persona va a hacer lo que justamente el contexto y las circunstancias le piden. No le importan las normas absolutas. Y muchas veces nosotros podemos cambiar nuestra posición por el contexto. Es que era mi situación, usted me entiende, justamente sucedió esto, contexto, apelo al contexto, apelo a la circunstancia. Es que estaba tan apurado, por eso tomé ese dinero que no era mío y bueno, circunstancias. Una persona que se maneja de esa manera, en realidad no tiene a Dios en primer lugar, tiene a Él mismo en primer lugar. Es un autónomo. Él se rige, Él es su propia ley. Ahora, ¿qué pasa, hermano, en este proceso de deconstrucción? Después que viene una moral situacional, en donde la persona puede violar cualquier principio escritural si las circunstancias lo demandan, viene otra cuestión que es la amoralidad, una palabra un poco parecida. ¿Y qué es la amoralidad? A es negación y significa ausencia de moralidad o neutralidad. ¿Cuál es la tendencia muchas veces cuando tú preguntas a las personas por cuestiones morales y éticas? "Mm, no sé, yo no me meto en esto, yo no quiero meterme en problemas". Hermano, la sociedad está así. Por un lado vive una moralidad situacional, por otro lado, ¿cierto? Asume esta cuestión de no decir nada, de no meterse en problemas, ser neutral cuando nunca se es neutral. Y finalmente el escalafón más decadente, que es la inmoralidad, o sea, justamente una conducta netamente pecaminosa. Ahora, el desafío de interpretar correctamente nuestra contingencia, esto es un título actualizado, ¿cierto? A la luz de lo que vamos a ver en el día de hoy. 5 puntos quiero ver esta mañana, teniendo, ¿cierto?, este contexto, como ya les dije, en primer lugar. Vamos a leer el primer versículo, en donde leemos, ¿cierto?, el primer punto, el llamado del profeta. Note, por favor, en su Biblia, el versículo 2, ¿cuál es el llamado del profeta? Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra, ¿cierto? Básicamente ese es el llamado. ¿En qué consiste? La palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Hermano, no se trata de la palabra del profeta, se trata de la palabra del Señor. El texto hebreo, ¿cierto?, es claro en eso, palabra de Jehová. Lo que dirá entonces Joel no es su opinión, es lo que Dios piensa, es lo que Dios está estableciendo. Oíd, hermano, en el contexto, ¿cierto? Es un imperativo, de hecho, en el texto. Es una forma de decir, presten atención a lo que voy a decir, presten atención. Pero lleva implicado también la idea de obedezcan, por favor. Esa es la idea. Oíd dice esto, y ahí están los destinatarios, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Joel usa un imperativo típico para justamente reprender, para hacer despertar a los oyentes. Oíd, como ya dije, es un verbo imperativo y tiene la idea de llamar a la audiencia. La idea es, como ya dije, presten atención. Y hermanos, si hemos de venir a la casa del Señor, ¿a qué venimos? A prestar atención a la palabra. Eso sigue vigente, es una aplicación directa. Tenemos que, ¿cierto?, prestar atención a la palabra del Señor. No hay mucho que decir en esta primera parte, oír. Entonces es un imperativo a prestar atención. Segundo, la pregunta del profeta. ¿Cuál es la pregunta del profeta? Noten el versículo 2, hermano, la segunda parte. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? ¿A qué se refiere Joel? ¿A qué se refiere el profeta? La pregunta de Joel no es solo eso, una pregunta, es una manera de llamar la atención e invita a los oyentes a reconsiderar, ¿cierto?, su actitud, pero también a interpretar lo que está pasando. Para ello les ayuda con otra pregunta en el versículo 16. Nota el versículo 16, la segunda pregunta de todo este pasaje. ¿Qué dice?
¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? Déjeme explicar esto. Hermanos, las preguntas del profeta y las amonestaciones que él va a dar revelan que los hebreos estaban sortos, ¿cierto? Ensimismados en sus pecados, estaban obnubilados. Cuando una persona está obnubilada, está cegada, no ve, ¿cierto? Obnubiladas en lo suyo, en lo personal, en sus cosas, y no reaccionan, ¿cierto? No reaccionan. Y cuando alguien está ensimismado, por supuesto, no ve. Y por ende, no interpreta correctamente. Miren la pregunta inicial. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Déjenme explicárselo de manera sencilla. Ustedes no están viendo lo que está pasando. Se están dando cuenta de que acaba de ocurrir un desastre, y eso es lo que vamos a ver acá. Una plaga de langostas, ¿cierto? Consumió todo. ¿Se están dando cuenta o no se están dando cuenta? Y estas son buenas preguntas que hacemos a veces, porque a veces las personas como que viven justamente obnubiladas con cualquier cosa, con ideas personales, y no se dan cuenta de la realidad. Por eso el autor tiene que preguntar, a ver, fíjense, ¿lo que está pasando ocurrió en el pasado o ustedes lo están viviendo? Y nuevamente la pregunta dice, es mucho más directa, hermano. ¿No fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos? Es como si el profeta estuviera diciendo, mira, abre los ojos, mira lo que está pasando. ¿No te estás dando cuenta? No tenemos nada para comer. Pero ¿cuál era la actitud de ellos? Y eso es lo que vamos a ver ahora, mis hermanos. Pero déjeme recalcar nuevamente esto, ¿cierto? La pregunta del profeta no es casual. Es una forma de hacerlos despertar. Miren lo que está ocurriendo. Es curioso, hermano, que mucha gente a veces puede vivir una vida lo más perfecta a su propio juicio y no está viendo nada, no ve nada. Con habitualidad eso ocurre, mis queridos hermanos. Con habitualidad claramente eso ocurre. Otra versión dice, no se nos arrebató el alimento ante nuestros propios ojos y la alegría, el regocijo de la casa de nuestro Dios. ¿Y cómo estaban reaccionando los oyentes directos, hermano? Notemos, por favor, qué estaba pasando y síganme usted con la lectura. Voy a obviar algunos versículos en donde el profeta amonesta directamente, que son los versículos 5, 8, 11 y 13 al 14. Voy a saltarme esos versículos para entender qué es lo que estaba ocurriendo en el contexto. Dice, ¿cierto?, del versículo 12 en adelante. Oí estos ancianos y escuchad a todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? ¿Saben qué? De esto contaréis a vuestros hijos y de vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón y lo que quedó del saltón comió el revoltón y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Versículo 6. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas muelas de león. Está describiendo, ¿cierto?, el desastre que hizo esta plaga de langosta con estas figuras, ¿cierto?, también simbólicas, retóricas. Asoló mi vid, desconcertó mi higuera, ¿cierto? Desconterzó, perdón, desconterzó mi higuera del todo la desnudó y derribó, ¿cierto? Sus ramas quedaron blancas, versículo 9. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Claro, si no hay uvas, ¿cómo se puede hacer el vino, los alimentos, todo lo demás? Los sacerdotes, ¿cierto? Ministros de Jehová están de duelo. ¿Por qué? Porque no hay nada. El campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite, es un desastre todo, ¿cierto? 12. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Hermanos, ¿qué estaba ocurriendo? ¿Qué estaba ocurriendo? Hay varias variedades de langosta y en el contexto a lo menos se mencionan cuatro, ¿cierto? Y las palabras que se usan en el texto hebreo para describir a estas básicamente tienen la idea de trasquilador, de invasor, de despojador, de devorador. Y los enjambres de langosta generalmente estaban formados, mis queridos hermanos, de millones y hasta millones justamente de estas especies. O sea, pasaban por un campo y ¿qué quedaba? No quedaba nada. Ahora, el profeta, hermanos, les informa a los desinformados, esto es muy importante, porque ellos no se están dando cuenta. Lo que está ocurriendo. Se trata de un gran ejército de langostas, ha devastado todo lo sembrado, tanto fue la devastación que de generación en generación se va a contar. ¿Te acuerdas el año tanto, cuando hubo sequía, quedó la tenda helada en nuestro pueblo? Esa es la idea del profeta. Segundo, Joel explica el desastre, ilustrando a este gran enjambre como un ejército y cómo fue que todo quedó devastado. Tercero,
La catástrofe incluso terminó con los suministros para llevar a cabo con normalidad el culto y las ofrendas. Cuarto, las cosechas se perdieron. Nada ha quedado y por eso la tierra está de luto. La vid quedó seca, el manzano destruido, el grano se pudrió. Todo está mal. Cinco, pero además las bestias gimieron. Noten por favor, déjenme leerlo porque esto es muy descriptivo. 18. Miren la exclamación que pone el profeta. ¿Cómo gimieron las bestias? Quienes tienen y han trabajado en la agricultura o con animales pueden entender esto mejor que nosotros, sin duda. ¿Cómo gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes porque no tuvieron pastos? También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Hermanos, ¿por qué pasó esto? El cuadro es devastador. ¿No se pudo prever? ¿Qué pasó con el Ministerio de Agricultura? ¿No vio esto con anticipación? Hermanos, cuando la rebeldía sobrepasa la paciencia de Dios, no hay vuelta atrás. De algún modo concreto, Dios va a mandar su juicio y esto es lo que estaba ocurriendo. Los hebreos, los israelitas estaban experimentando justamente el juicio de Dios. El juicio de Dios por medio, obviamente, de la creación. Lo que estaba pasando en medio de ellos, al país completo. De hecho, por eso que Joel se refiere a los moradores de la tierra, refiriéndose a todo el país. Era un juicio de Dios a causa de la rebeldía y de la apostasía. Tercero, la amonestación del profeta. A lo menos encontramos cuatro amonestaciones claras. Y esto también recalca que ellos estaban totalmente, ¿cierto?, ignorantes de lo que estaba pasando, pero más que ignorantes, estaban ensimismados en sus cosas personales. Está en el versículo 5, por favor. ¿Qué dice? ¿Cuál es el llamado? Despertad. ¿A quién le está refiriendo? Borrachos, ¿cierto? Qué terrible este profeta, ¿cierto? Imagínense la forma en que se dirige. Despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto. ¿Saben por qué? Porque se les acabó la fiesta. Eso está diciendo el profeta. Ya no hay más vino. Despertad. Se les acabó la fiesta. Versículo 8. ¿A quién está amonestando? Y fíjense que esto es muy interesante porque lo están mencionando en singular, no en plural. En el versículo 5 habla de borrachos plural, pero aquí el autor usa de la singularidad para referirse y da un ejemplo, hermanos. Dice, llora tú, y se refiere, por supuesto, es colectivo esto, aunque se escribe singularmente, es colectivo. Llora tú, israelita. ¿Y cómo tengo que llorar? Y el ejemplo se lo da como joven vestida de cilicio, que era una característica, ¿cierto?, natural en el contexto, ¿cierto?, del pueblo, para mostrar que se estaba de luto y de gran tristeza, vestido de cilicio, dice el texto, por el marido de su juventud. Está implícito aquí que la idea es llora como una mujer que ha perdido a su esposo. ¿Y te has puesto a pensar cuando una mujer pierde a su esposo? Ay, queda un desastre. Es una tristeza tremenda. Entonces, en el fondo lo que está diciendo Joel con la segunda amonestación es como que él está amonestando de manera general a los asintomáticos. ¿Recuerda que esa palabra se hizo muy famosa en el contexto de la pandemia? ¿Y qué significaba asintomático? Que tenías a lo mejor el virus, pero no mostraba sintomatología. Y en el fondo el autor le dice, llora. Y uno se podría preguntar, ¿y por qué quieres que llore? ¿Perdiste todo? ¿Y qué estaban haciendo? No estaban reaccionando. Estaban súper bien, como que no pasaba nada. Y por eso incluso el autor les dice, el profeta les dice, miren, esta es la manera que tienes que reaccionar frente a una catástrofe. Llora. Tercera amonestación, versículo 11, noten, a los agricultores. Miren qué les dice. Confundidos, confundidos, ¿cierto? Labradores, gemid, viñedos, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Interesante que el profeta se dirige a todos los segmentos, ¿cierto?, del pueblo. En términos generales, se refiere a los relajados, a los borrachos, a los que viven la vida. Se refiere, ¿cierto?, a los asintomáticos, usemos esa palabra. Lloren, lloren, lloren. Se refiere a los labradores, a los agrónomos, a los agricultores. Pero miren lo que le pide a los agricultores, versículo 11. ¿Qué es lo antónimo de confusión? Díganme ustedes, por favor.
seguridad. O sea, lo que está haciendo el autor es, a los que se creen estar seguros, confúndanse. Se les va a acabar, la bodega ya está a la mitad, ¿no se dan cuenta? Les queda poco, no guardaron tanto. Podríamos, cierto, teorizar un poco más de eso, pero esa es la idea, confúndanse. Ellos están muy seguros. "Ah, nosotros no tenemos problemas, los del pueblo allá tienen que comprar, hacer cola, nosotros tenemos por las bodegas llenas. No, 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 él les dice, confundidos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada porque se perdió la mies del campo. Se les va a acabar igual. Así que empiecen a confundirse. Eso es lo que le está diciendo el autor. Finalmente, no podría estar ajeno la amonestación a la clase religiosa. Versículo 13 y 14. Miren cuál es el mensaje a los religiosos. Ah, nosotros los religiosos no tenemos ningún problema. Nosotros siempre tenemos una moral alta, un estándar. ¿Quién nos podría a nosotros decir algo? ¿Saben qué el profeta dice? Y esto es muy interesante. Ceñíos y lamentad. Noten, sacerdotes, los que tienen que dar el ejemplo. Ceñíos y lamentad. Gemid, ministros del altar. Venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitad de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Hermanos, nadie se escapa. Las amonestaciones del profeta son directas para todos, incluso para los de la clase de la religión o los que supuestamente tenían que guiar al pueblo desde el punto de vista espiritual. ¿Qué les pasó? Todos estaban, como ya les dije, ensimismados, absortos en sus propios planes, proyectos, y no se estaban dando cuenta. No estaban interpretando correctamente su contexto. Y yo podría añadir más, seguramente estaban culpando a Dios. Mira lo que está pasando. Y eso era típico en el pueblo de Israel. No asumir responsabilidades personales, sino echarle la culpa al otro. O, como se dice, echarle la culpa al empedrado. ¿Ha escuchado esa expresión? Miren, hay otra cosa más. El presagio del profeta, ¿cierto? Punto 4. Significa eso. Miren, lo que estaban viviendo el pueblo de Israel, básicamente era un anticipo. Noten el versículo, por favor, hermanos 15. Mientras él explica eso, hace una inserción y menciona algo, pero que es trascendental en el Antiguo Testamento y en los profetas. Ay del día. Lo acabo de leer muy mal. Tengo que leerlo de la siguiente manera. Ay del día. Es muy diferente. Ay del día. Hermano, no sé si usted recuerda cuando su hermano o su hermana le decía a usted, uy, cuando sepa tu papá, ¿se acuerda? Cuando sepa el papi, yo no quiero ni estar aquí. No quiero dar ejemplos aquí para no herir a nadie. Pero hermano, eso es lo que está diciendo el profeta Joel. Ay, del día de Jehová, ustedes no tienen ni idea lo que viene. Porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. A la luz del contexto directo, Joel escribe aproximadamente en el año 835. En el 722, y de hecho antes del 605, eh, el imperio asirio empieza a hacer incursiones militares. En el 722, el 80% de Israel se va esclavo. O sea, faltan poquitos años para el juicio directo. Aunque Joel está apuntando a un juicio final escatológico que vamos a estar viendo después en los siguientes pasajes, pero él está diciendo, ay del día de Jehová, ay cuando Dios intervenga. De hecho, Dios ya está interviniendo por medio de la naturaleza. Porque yo les podría preguntar, ¿lo que estaba pasando con esta langosta fue algo casual o fue concertado por Dios? ¿Dios acaso no es soberano sobre todo? Por supuesto, hermano. Y de hecho, esa es una de las lecciones, ¿cierto?, del profeta Joel. Dios es soberano incluso sobre su creación y la utiliza para su propósito. No fue casual que una plaga de langosta haya pasado por los terrenos del pueblo de Israel. Déjeme seguir comentando esto. El presagio del profeta. El presagio no se trata de una corazonada de Joel. Ay, parece que siento que va a venir algo. ¿Ha escuchado a la gente de repente decir eso? Parece que siento. Ni tampoco a una premonición. Hermanos,
sino a una preanunciación inspirada por el Señor. La palabra presagio la utilizo ¿por qué? Porque se refiere y es una señal o un indicio que anuncia un evento venidero de carácter adverso. Por eso que él dice, ay del día de Jehová, ay del, junten comida, junten agua, no sé, podríamos añadir un montón de otras cosas. Hermanos, ay del día de Jehová, está lleno el Antiguo Testamento de esto. Déjeme leerle algunos versículos. Isaías 3:11, si puede anotarlo, no anote todo el versículo, pero anote la cita. Isaías 3:11, ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Y en el contexto está hablando del día de Jehová. Isaías 5:20, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Esa es la cultura que vemos en el día de hoy. Un día eso se va a acabar. Isaías 10:1. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Isaías 29:15. Ay de los que se esconden de Jehová y dicen, no va a haber. Si no hay, no va a haber. Hagámoslo nomás. Isaías 30:1. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Podemos seguir, hermanos, mencionando un montón de otros ejemplos, pero la mención del día de Jehová tiene dos propósitos aquí. Lo que están viviendo es un tipo, es una ilustración, es un preparativo del gran día de Jehová venidero, que de hecho aún no ocurre en la historia de la humanidad. Un día Dios va a venir. Cristo va a venir en la persona de Cristo. No va a venir como vino en la primera venida, sino esta vez viene con juicios para poner las cosas en orden. Eso es lo que estamos estudiando también con el hermano Saúl en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué tanto juicio? Bueno, esa es la descripción, hermano, del gran día de Jehová. La catástrofe, por supuesto, es parte de lo que Dios ha hecho en el contexto de los destinatarios como consecuencia directa del pecado de Israel, pero también es una anticipación ilustrada del gran día escatológico de Jehová. Acompáñeme al capítulo 2, por favor, solamente leamos un par de versículos ahí. Tocad trompeta en Sión. No es una invitación a una fiesta, hermano. Habían diferentes toques de trompeta, pero noten cuál es el contexto. Tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los morados de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. No es motivo de alegría, es todo lo contrario. Joel, ¿cómo será este día? Versículo 2. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá, ¿qué cosa? Un pueblo grande y fuerte, semejante a él, no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Noten el versículo 3, lo que ilustró por medio de el ejército de langosta aquí va a ocurrir literalmente un día. ¿Qué va a pasar con este ejército? 3, delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de este ejército se escape. No voy a seguir leyendo porque eso ya corresponde, ¿cierto?, al segundo tema, a los temas subsiguientes. Un pueblo grande. Fíjense que lo que está diciendo el autor está describiendo, ¿cierto? Esta gran plaga de langostas era un ejército. Pero este es un prototipo de lo que va a acontecer en el futuro. Por eso hablamos del presagio del profeta. Finalmente, hermanos, el desafío del profeta. ¿Cuál es el desafío? Déjenme comentar el desafío del profeta como último punto. Y déjenme ir a un par de conclusiones que creo que son necesarias. El tema era el desafío de interpretar correctamente nuestra contingencia. Déjeme darle varias conclusiones aquí porque el texto me ofrece conclusiones teológicas también de quién es Dios, pero también un poquito desnuda cómo es el hombre pecaminoso. En primer lugar, ¿cierto? Ahí tenemos la condición, hermanos, del pueblo de Israel. En esta época era de total relajo, de total insensibilidad moral. No solo estaban sumidos en sus pecados, ¿cierto? Sino que también estaban totalmente ignorantes, ¿cierto? Ensimismados en sus propios pensamientos, en sus planes, que el autor tiene que hacerles preguntas para que ellos comprendan, mire lo que está pasando. ¿No te das cuenta?
Por eso Él les dice, ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Obviamente la respuesta es obvia. Joel, está pasando ahora, no sé qué está pasando. Esa era la idea. Pero más encima Él les pregunta, a ver, ¿no fue arrebatado el alimento de delante de nuestros propios ojos? ¿No se están dando cuenta? Hermanos, lo segundo, hay tres amonestaciones que vemos en el profeta. Fíjense en el versículo 5. Despertad, versículo 8, llora, versículo 11, confundidos. Son amonestaciones. El 13 y el 14 también son amonestaciones que tienen que ver justamente con amonestaciones directas a los religiosos, en este caso los sacerdotes. Pero explicando los tres conceptos, hermanos, esto revela un poquito el pecado de fondo de los israelitas, algo que no siempre está a la vista. Y déjenme explicar esto un poquito con detalle y ruego que ponga atención. Note aquí lo siguiente. La amonestación es despertar, llora y confúndanse. ¿Cuál es el ideal espiritual a la luz de estos antónimos o estas actitudes decadentes? En vez de, cierto, estar adormecido, por eso me llaman a despertar, yo debería tener sobriedad espiritual. Podemos incluso, o moral, perdón, sobriedad moral. Podemos usar otro término, pero está bien ese, sobriedad moral. En vez de llorar, ¿cierto? Que no me doy cuenta, eso muestra mi insensibilidad, temor reverente. En vez de confusión, paz temerosa. Pero noten, hermanos, que la decadencia tiene que ver con lo siguiente. ¿En qué termina la sobriedad espiritual, el temor reverente y la paz temerosa a la luz de estas amonestaciones? Fíjense, tres cosas que son claramente, cierto, distinguibles a la luz, obviamente, del análisis de la conducta de ellos. ¿Por qué les llama despierten? ¿Cuál era la actitud decadente? Adormecimiento moral. Hermano, a veces pasa eso, estamos adormecidos, como que no reaccionamos. Frente a las situaciones nos da lo mismo. ¿Por qué el llamado es llora? Porque el nivel decadente es la insensibilidad moral. Bueno, es mi vida, ¿y qué te metes tú? Si ahora las cosas han cambiado, insensible a lo que Dios demanda. Y pasa muchas veces que nosotros perdemos la sensibilidad, perdón, por lo que es malo, por el pecado. Es increíble, hermano. Esto es lo que estamos viendo ahora. No tiene que ver mm, solamente con el pueblo de Israel, tiene que ver con usted y conmigo. Finalmente, ¿por qué Él les llama confúndanse? ¿Qué es lo opuesto a confundir? Estar relajado, estar en paz. Y obviamente la ideal espiritual es la paz temerosa, pero hermano, había petulancia en ellos. ¿Qué es alguien petulante? Es alguien orgulloso, alguien que piensa que tiene la razón. Esa era la situación de fondo, hermano. Por eso es que el profeta Joel les llama justamente a hacer eso. Déjenme mostrárselo de otra manera ahora, a la luz también de lo que veíamos en la introducción. La razón del por qué el profeta amonesta a sus destinatarios de manera directa es porque Israel y todos los habitantes habían, y esta es la palabra clave, normalizado una conducta pecaminosa. Y hermano, ese es uno de los peligros, que tú empieces a normalizar lo que es malo. Déjeme mostrarle con otra ilustración cómo se llega al nivel decadente. Aquí tenemos, cierto, dos extremos. El ideal espiritual es la sobriedad moral, el temor reverente y la paz temerosa. ¿Cuál es la decadencia? Tenemos el adormecimiento moral, la insensibilidad y la petulancia. Hermano, una persona no cae de aquí a acá, va caminando en la vida, dice, oh, pastor, caí en la petulancia. O iba caminando lo más bien, pastor, y caí en la inmoralidad. Como veíamos en la introducción, de algo impensado a algo aceptable hay un proceso. Y ese proceso es justamente lo que describe este autor Overton. Pero bíblicamente eso también podemos encontrar muchos principios y podemos definirlo como una escalera decadente. Una escalera decadente. ¿Qué es la palabra decadente? Es algo que va hacia abajo, pero el adjetivo decadente describe no solamente que estás bajando, sino que de una u otra manera estás cayendo, ¿cierto?, en un declive moral
opuesto a lo que Dios establece, a un declive pecaminoso. ¿Cómo alguien llega acá? Y déjeme mostrarle, a lo menos aquí tengo 6 escalafones decadentes. El primer peldaño es la duda. La duda es peligrosa. El salmista dice, por poco refalaron mis pies al ver qué cosa. ¿Cómo los impíos le va bien? La duda. Y yo puedo ir por dos caminos en la duda. Puedo seguir mis propias, ¿cierto?, imaginaciones y decir, en realidad, ¿qué saco con portarme bien? Si les va bien a todos estos que hacen chanchullo, como se dice, ¿cierto? ¿Para qué portarme tan bien? Las dudas son peligrosas. Las dudas también te llevan a consultar. Y ese es el problema. A veces a personas que no tienes que consultar. ¿Qué pasa después, hermanos, cuando en este declive decadente vienen las dudas, después empiezan los cuestionamientos? No, sí, verdad, no, yo. Claro, no, sí. Está mal, no, esto. ¿Viste lo que pasó? No, no. O sea, vienen las dudas, pero después empiezas a cuestionar. Hay una licencia autónoma que te das para cuestionar, pero después está ligado a otro escalafón, que es la presunción. ¿Qué es la presunción? Se menciona mucho en el libro de Tránsito, ¿cierto? Como la prerrogativa, un sinónimo. Pero presunción es creer que tú sabes algo cuando no sabes nada, cuando estás equivocado. Una persona orgullosa generalmente es presuntuosa. Piensa que, claro, su conocimiento, ¿cierto?, le da el derecho de cuestionar, como él es autónomo, no se rige por ninguna norma. Entonces tiene la presunción incluso de discutir. Y esto es muy curioso porque, no sé si he dado cuenta, a veces los hijos se ponen a discutir con los padres al mismo nivel. ¿Qué es eso? Y los padres, ya, mijito, bueno, mijito. En algún momento, hermano, eso se va formando. Tú puedes, como padre, ¿cierto?, dar esa idea. Ah, no, es que mi hijo es muy inteligente. ¿Has escuchado cuántas veces eso? No, tu hijo es un rebelde, es un irrespetuoso. Y viene después del escalafón de la presunción y podemos hacer un análisis aquí mucho más detallado. Independencia. No le preguntas a nadie, empieza a ser autónomo. Claro, porque como tú tienes las soluciones a todo, ¿cierto? No, empezaste con dudas, empezaste a cuestionar, empezaste, ¿cierto?, con presunción. Obviamente que lo que viene a continuación es la independencia. Te manejas solo, no le preguntas a nadie. Y hermano, eso sucede a veces incluso a nivel de iglesia. Empieza a adoptar una independencia total. No vienes a la iglesia, no le dices a nadie. Pensaba yo en el contexto, cuando nosotros somos hijos y salíamos, incluso hasta el día de hoy tengo que decirle a mi mamá o me pregunta, ¿dónde va, hijo? Yo me río un poco. Obviamente que amo a mi mamá. Mamá, voy acá. Otra vez a salir. Tengo que hacerlo. Tengo que honrar a mis padres. Pero en el día de hoy, hermano, esta independencia total, wow, es terrible. Como que es natural que tú hagas lo que quieras, porque si bien es cierto, eres parte de un cuerpo, pero eres independiente. ¿Qué contradicción? Y otro escalafón decadente, dos más. Partidismo. Esto viene de la mano. Los más naturales empiezan a encontrar apoyo en otros que piensan similarmente. Uf. Y como piensan igual, ¿qué sucede? Aquí empiezan, hermanos, justamente los grandes problemas, los cismas, los conflictos. Y eso decae justamente ¿en qué cosa? En el rebelión. ¿Rebelión personal o rebelión colectiva? ¿Cómo empezó todo? Con dudas que no fueron respondidas o no fuiste al lugar correcto a preguntar. Después empezaste a cuestionar y el escalafón decadente llegó al nivel tan bajo, ¿cierto? Que básicamente ahora eres un rebelde. Y eso es lo que estaba pasando, mis queridos hermanos, con el pueblo de Israel. Déjeme terminar con las siguientes conclusiones. ¿Cómo debían responder los destinatarios? Saben que la pregunta quizás más correcta es la siguiente. ¿Y nosotros? ¿Cómo deberíamos responder cuando nos desviamos, nos equivocamos o pecamos incluso? 4 conclusiones, mis queridos hermanos, antes de ver el desafío del profeta. Primero, ¿cierto? ¿Cierto? Debemos responder por una interpretación correcta de la realidad. ¿Qué le estaba pasando al pueblo de Israel?
¿Por qué el profeta les dice a ellos, bueno, ¿está pasando esto en el tiempo de sus padres o ustedes lo están viviendo? Y después después la otra pregunta, ¿se dan cuenta que fue arrebatado todo? ¿Fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos? ¿Se dan cuenta? Hermano, si hay algo que a veces es curioso, es que las personas no tienen justamente una interpretación correcta de la realidad, porque le faltan elementos de juicio muchas veces para justamente emitir un juicio. Ayer con los jóvenes veíamos el estudio de ¿podemos juzgar? No juzguéis para que no seáis juzgados. Hermano, tú no puedes juzgarme. Jesús dijo, juzgad con justo juicio. Y el problema es que a veces no tenemos todos los elementos de juicio y emitimos juicios sin saber. Aún somos más atrevidos y empezamos a sentenciar a las personas. Hermanos, una interpretación correcta de la realidad, eso es lo que es lo que tenemos que tener. El pueblo de Israel tenía que tener eso. No obedecieron, vino el juicio de Dios. Segundo, un cambio o tenemos que reaccionar con un cambio de opinión que me lleva a una reacción. La palabra reacción habla de algo sinestético, no solamente algo mental, no, si yo estoy arrepentido, pero no muestras tu arrepentimiento. El arrepentimiento genuino es un cambio de opinión que me lleva a hacer cosas diferentes, me lleva a hablar de manera diferente y me lleva a actuar de manera diferente. Tercero, y esto está ligado con acciones, no con intenciones, no, si ya tengo que pedir perdón, lo voy a hacer, no, si yo sé que tengo que hacerlo y no lo haces nunca. Eso no sirve. Dios siempre mide la obediencia en base a los hechos, no en base a las intenciones. Un hecho dice si realmente tú eres realmente convertido, te has arrepentido de verdad. No lo que digas, puedes predicar, decir un montón de cosas, pero son los hechos que demuestran que realmente tú has cambiado. Insisto, con acciones no intencionales, acciones piadosas. Y aquí está el versículo 13. Noten, ceñíos y lamentad. Incluso tiene que llegar a decirle a los sacerdotes eso. Ceñíos y lamentad, duerman en silicio, proclamen ayuno, convocad asamblea. Siendo sacerdotes de Dios, no saben lo que Dios estaba requiriendo. Finalmente, hermanos, con oración, clamor a Dios por misericordia. Miren lo que dice el versículo 19, el profeta Joel. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos desde el desierto, y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti. Qué increíble, hermano. Muy parecido a lo que dice Jonás. ¿Ha visto usted los animales orando? Pero ¿por qué está diciendo el profeta Joel? Porque él está arrepentido, él siente la necesidad, aboga por su pueblo también. Las bestias del campo bramarán a ti también porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las paredes del desierto. Hermano, yo cuando leo esto yo veo una actitud muy, muy piadosa de parte del profeta. ¿Cómo reacciona la gente del mundo? Pero ¿cómo puede ser que Dios, siendo tan bueno, permita estas cosas? ¿Ha escuchado eso? Bueno, ¿y cómo reaccionamos los creyentes frente a la adversidad e incluso frente a las amonestaciones incluso? Pero ¿cómo es posible? A veces levantamos la mano y no tenemos la actitud de humilde de decir, perdón, Señor. Fíjense que Joel tiene esta actitud, con oración y clamor a Dios, Señor, tú conoces todo. Solamente te pido que tengas misericordia de nosotros. Hermano, esa es la actitud que debemos de tener frente al pecado. Ahora, termino con esto. ¿Cuál es el desafío del profeta? Noten el versículo 16, por favor. Miren, me llama la atención algo aquí muy importante, quizás puede pasar desapercibido. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de sus ojos? ¿Cómo dice el texto? ¿Qué me dice, hermanos, ese pronombre ahí plural? ¿Qué me dice? Joel, hermanos, no estaba ajeno a la situación. Él fue parte de este desastre. Él lo experimentó. Pero al parecer es el único que anda dando la hora pidiendo que nos santifiquemos. No sé si me están entendiendo. Va a llegar un momento en que, y de hecho eso pasó con varios profetas, quedaron solos. Aquí él tiene que llamar a todos, a la mayoría, porque la mayoría estaba mal. Y el profeta dice, ¿no fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos?
Él está en medio de una nación rebelde, todos están ensimismados, y quizás el texto no lo dice, pero noten, por favor, lean estos tres versículos, mis queridos hermanos. Noten qué es lo que hay en común en estos tres versículos. Les doy un par de minutos, se puede leer ahí. Ezequiel 2, del 3 al 4, en una versión un poco más clara. Jeremías 7, 27, 28 y Marcos 4, 10, 12. ¿Qué hay en común en estos tres pasajes que forman de una u otra manera el desafío también de Joel? Esto es muy curioso. ¿Cuál es el desafío de Joel? Déjenme leérselo para los que están atrás y quizás no pueden ver. Ezequiel, la comisión de Dios a Ezequiel. Tú, Ezequiel, llevarás de mi parte, un mensaje a los israelitas. Tanto sus antepasados como ellos y sus hijos son muy rebeldes, necios e incorregibles. Es muy posible que no te hagan caso, pues son muy rebeldes. Pero no te preocupes, no les tengas miedo, ni te espantes por lo que te digan, ni por la cara que te pongan. A ver, Señor, no estoy entendiendo. Tú me llamas a predicar y no me van a escuchar. ¿Eso tú quieres que haga? Sí, sí, Ezequiel, eso quiero que haga. Pero, Señor, se va a venir abajo la empresa, porque no funciona así. Anda, no importa. Jeremías, tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó a la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Lo mismo. A ver, Señor, usted sabe que Jeremías es conocido como el profeta. Bueno, una de sus causas era esta, Señor, pucha, nadie me escucha. No importa, dale. Y miren, esto es muy increíble. Tú les dirás estas palabras, pero no te van a oír. Es increíble que Jesús mismo repite la parábola de Isaías, capítulo 6, si no me equivoco, en Marcos 4:10. Mateo también lo dice, pero lo dice de otra manera. Fíjense, cuando él predica a las multitudes, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Señor, ¿por qué eres tan enredado? ¿Por qué te pusiste a predicar con parábola? Él les dijo, a vosotros os he dado a saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera, a los incrédulos, a los porfiados, a los rebeldes, a los que no admiten corrección, les voy a enseñar por parábolas todas las cosas. Noten la primera preposición, para, propósito, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y tampoco les sean perdonados sus pecados. Qué exitoso predicador, ¿no? ¿Quién quiere tomar este camino, este ramo? Venga, predique y nadie le va a escuchar. O predica para que no escuchen. Hermano, este es el desafío del profeta y de todos los profetas. ¿Ustedes creen que están preocupados porque si alguien los escucha o no los toma en cuenta? ¿O porque si tienen oposición? Y peor aún, si es que la mayoría está en desacuerdo con ellos, ¿están en crisis ellos? No están en crisis. ¿Saben por qué? Porque ellos decidieron primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, y esto es aplicable para el día de hoy. Puede que no siempre a veces la iglesia escuche o quiera acatar, pero nosotros quienes hemos sido llamados al ministerio tenemos que decidir a quién vamos a obedecer finalmente. A Dios, aunque todos estén en desacuerdo, o a los hombres. Usted puede adivinar qué es lo mejor. De mi parte, claramente, obedecer lo que Dios dice. Siguiendo el modelo, hermanos, de los llamados de Dios. El punto es cómo nosotros vamos a reaccionar frente a esto. Insisto, con una interpretación correcta de la realidad, con un cambio de opinión que lleve a una reacción, no a una intención simplemente, con acciones, no con intenciones, con oración y clamor, con misericordia y desde el punto de vista profético, hermanos, predicar la verdad de Dios, aunque los oyentes no quieran escuchar. Oremos al Señor. Señor, te doy gracias por tu palabra, porque aún siendo un escrito tan antiguo, Señor, es tan contingente para hoy. El profeta Joel no es un libro antiguo, es lo más actual que pueda haber, Señor. ¿Por qué? Porque es palabra inspirada.
Los pecados que allí se amonestan a veces son los propios pecados que podemos nosotros mismos, Padre, evidenciar en el día de hoy. Oh Señor, líbranos, por favor. Pero también, Señor, como dijo otro profeta, aviva tu obra en estos tiempos. Y no estaba hablando de avivamiento desde el punto de vista evangelístico, estaba hablando de tu juicio, Señor. Padre, cuando no hay un oído atento, un oído humilde a responder correctamente, es inevitable el juicio. Padre, ayúdanos a ser sensibles para no llegar a ese camino. Responder antes, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos a todos. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.